Hola, bienvenido a este nuevo video del Laboratorio Práctico Industrial. Vamos a ver el tema de incertidumbres en las mediciones. Es una palabra clave en los laboratorios, tanto de calibración como de ensayo y prueba. Y es una palabra que a veces se nos dificulta comprender, pero es muy sencilla. Es muy sencilla en los laboratorios industriales. No se asusten, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es una incertidumbre? Primeramente vamos a ver en el mundo real que la Real Academia Española nos define que es una falta de certidumbre. Esto, para tener más claro, se denomina incertidumbre la situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. Aquí hablamos desconocimiento. Eso es la incertidumbre, es un desconocimiento. La incertidumbre es algo que siempre va a estar presente en la vida de las personas. Es una sensación de inseguridad, de temor, de titubeo, que muchas veces hace que el individuo paralice momentáneamente alguna actividad, hasta tanto la situación sea más clara y confiable. En los laboratorios de la industria siempre tenemos una pequeña duda de si nuestro resultado fue correcto o no fue correcto, si lo que estoy midiendo es lo real o no real. A veces tenemos ciertos conflictos con nuestros clientes internos en donde nos dicen, ¿realmente me diste bien? Entonces hay que tener muy claro el concepto de incertidumbre. Vamos viendo. ¿Qué nos dice el vocabulario internacional de metrología? Bueno, nos dice lo siguiente. Es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Muy importante la palabra dispersión. Esta palabra la conocemos por el concepto de desviación estándar. ¿Qué tan dispersos están los datos? Es aquí. También donde lo incluye es que tan disperso mis valores están contra un mensurando. ¿Realmente son los reales? Bueno, tienen dos notas aclaratorias para profundizar. Es la incertidumbre de medida incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos, tales como componentes asociados a correcciones y a valores asignados a patrones, así como la incertidumbre debida a la definición. Algunas veces no se corrigen los efectos sistemáticos estimados y en su lugar se tratan como componentes de incertidumbre. Lo vamos a ver más adelante para aclarar esa nota 1. El parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación típica, en cuyo caso se denomina incertidumbre típica de medida o un múltiplo de ella, o una semiamplitud con una probabilidad de cobertura determinada. Es decir, aquí vamos a manejar el concepto de desviación estándar. Por ahí en un video anterior está explicado lo que es una desviación estándar. Ahí nos va a ayudar muchísimo entender lo que es la incertidumbre. Pero bueno, siguiendo adelante, yo tengo un resultado, un valor verdadero, tengo un resultado sin corregir y normalmente hago una corrección. Esa corrección, pues, no sé qué tan cercano hago de esa corrección, pero pues más o menos se presenta como una campana de Gauss, ¿no? Si yo hago varias correcciones, pues me va a dar lo más centrado posible y lo más cercano al valor verdadero. Es decir, en esta figura se aprecia que en una medición se obtiene un resultado sin corregir que corresponde a la lectura del instrumento de medición. Este valor es una primera aproximación al valor verdadero del mensurando. Si se conocen los factores de influencia en la medición y se corrige el resultado, se obtiene un resultado corregido y que constituye una mejor estimación del valor del mensurando. Más o menos vamos en el camino, pero yo creo que la siguiente figura nos va a aclarar bastante lo que se está hablando de la incertidumbre. Pues yo tengo un valor real, ¿sí? Que puede ser una masa patrón, puede ser un block patrón, puede ser un medidor de presión patrón, puede ser un multicalibrador eléctrico patrón. Son mis valores reales, los que yo considero como los más exactos posibles que de tener, y contra eso voy a comparar mi instrumento de medición. De ahí voy a obtener que un error. El error, si yo hago varias lecturas, normalmente se va a comportar de una forma normal, ¿sí? De una forma normal, que ya habíamos visto, es una desviación estándar. Se forma una campana de Gauss, como la mostrado aquí en la figura. Entonces, se va a comportar de esa forma. Pero mi error está constituido por varias cosas. ¿Qué cosas pueden ser? Puede ser el método, ¿sí? Puede ser el operador que está influyendo en mi resultado para obtener un error.
Puede ser el medio ambiente, temperatura, la humedad. A lo mejor el instrumento es muy susceptible a esas situaciones. Puede ser la resolución, es decir, qué tantos dígitos significativos tengo en el instrumento o qué tantas divisiones mínimas tengo en una escala. Puede ser que tenga divisiones de 0.1, 0.01, 0.001 y así. Entonces, muy importante la resolución. El otro es el paralelaje, es decir, si en un indicador de carátula, puede ser un manómetro de presión que tiene sus flechas, ¿sí? Y yo con cierto ángulo puedo ver una lectura y en otro ángulo puede ser otra lectura y viendo de frente otra lectura. Y eso puede ser un error atribuible, se le llama error de paralelaje. Otro es la tecnología, puede ser una tecnología totalmente digitalizada, automatizada o puede ser manual, que va a influir también en el método. U otros, vibración, iluminación, cualquier cosa va a ser susceptible, ¿sí?, a que tenga un efecto en mi medición y yo obtenga un error. Todas esas sumas, ¿sí?, todas esas pequeñas influencias hacen que yo tenga un error y se comporte esto normal. Entonces, estos en ocasiones se le puede llamar fuentes de incertidumbre y puedo hacer un presupuesto de incertidumbre. Más adelante vamos a hacer un ejercicio en otro video. ¿Cuáles son esas fuentes de incertidumbre? Por lo pronto quiero que se lleven esta imagen, que para mí es muy sencilla porque es un error, ¿sí?, que se comporta de manera normal después de varias lecturas. Ojo, no es una sola lectura, son varias lecturas que me va a proveer esta imagen y puede ser tener influencia el método, el operador, medio ambiente, resolución, paralelaje, tecnología, cualquier cosa que ustedes consideren, hasta la longitud de un cable puede influenciarme, o de una manguera porque estoy midiendo presión, puede ser influencia en mi error. ¿Sí? Y eso lo debo de considerar cuando haga el cálculo de incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es toda esta campana que tenemos, ¿no? En ocasiones se llama campana de Gauss, desviación estándar. Y yo tengo pequeñas desviaciones estándar, ¿sí?, pequeñas de lo que me afecta cada uno de los factores para el error. Bueno, dentro del campo de laboratorios de ensayo, la estimación de la incertidumbre es importante para apoyar en bases firmes las decisiones tomadas para un proyecto, servicio o solicitud en específico. En los casos ambiguos, de igual manera, se deben definir reglas y garantías especiales basadas en la experiencia, tanto del personal como del sistema de calidad del laboratorio de ensayo. Es decir, yo tengo límites de especificación de algún producto, estas son mis mediciones, ojo, aquí yo tengo un error, yo debo ser muy cuidadoso de esos errores, ¿sí?, para que no estén fuera de mi límite de especificaciones. Mi experiencia me va a decir si ese instrumento es el más adecuado o no. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros seleccionamos un instrumento de medición para medir, ya no solamente en base al error, sino en base a su incertidumbre. ¿Sí? ¿En base a qué? Lo que vimos en esta gráfica. ¿Qué tanto se dispersa mis datos? ¿Sí? Entonces, ya en la guía de incertidumbres tenemos que hay una evaluación tipo A. ¿Qué es la tipo A? La incertidumbre de una magnitud de entrada, normalmente se pone como aquí y obtenida a partir de observaciones repetidas bajo condiciones de repetibilidad, se estima con base en la dispersión de los resultados individuales. No se asusten con las definiciones, en base con su desviación. O sea, ¿qué tanto se dispersa? ¿Sí? Contra eso. Entonces, la dispersión de los resultados de la medición, Q1, Q2, Qn para la magnitud de entrada XY se expresa por su desviación estándar experimental, que es esta. ¿Sí? Básicamente, yo hago una comparación del promedio con cada suma individual, lo elevo al cuadrado y lo divido entre el número de muestras que tengo, menos 1, saco su raíz cuadrada y esa es la desviación estándar. ¿Qué tan dispersos están los datos? ¿Sí? La incertidumbre estándar se obtiene finalmente mediante el cálculo de la desviación estándar experimental de la media, que es esto, ¿no? Y así que resulta que para la incertidumbre estándar, ¿sí?, para pocos datos, yo simplemente lo multiplico por 1 sobre la raíz de n. ¿Sí? Estos datos menores a 10. Lo van a ver muy frecuente esta fórmula de incertidumbre. Afortunadamente, pues ya hay hojas de cálculo, hay programas que a ustedes se les facilita la vida. Simplemente uno hace las mediciones y prácticamente le saca el valor de la incertidumbre. Factor de cobertura, que es, vamos recordando la distribución normal,
La desviación estándar experimental de la media calculada a partir de los resultados de una medición repetida ya representa la incertidumbre estándar, ¿sí? Cuando se dispone de valores de incertidumbre expandida y la distribución del mensurando es o se supone normal, como los representados por ejemplo en certificados de calibración, se divide U entre el factor de cobertura, obteniendo ya sea directamente a partir de un nivel de confianza dado. Es decir, ¿sí? U, la incertidumbre entre el valor de cobertura que nos están dando. ¿Sí? En muchos certificados le pongo, tiene un factor de cobertura K igual a 2, entonces contra eso pues lo dividíamos, ahorita lo vamos a ver cómo. La incertidumbre estándar tiene un valor a la desviación estándar de la función de la distribución del mensurando. El intervalo centrado en el mejor estimado del mensurando contiene el valor verdadero con una probabilidad P de 68% aproximadamente bajo la suposición de los posibles valores del mensurando siguen una distribución normal. Vamos viéndolo, estos son muchas palabras, yo creo que si nos preocupa, ¿sí? Lo vamos a ver aquí en una pequeña gráfica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Yo tengo mis desviaciones de cada uno, normalmente las desviaciones estándar simbolizan con la letra griega sigma, aquí la tenemos, y lo que nos indican es de que si un sigma significa que mis datos, el 68% de mis datos van a caer aquí, con 2 sigma o 2 desviaciones estándar van a caer el 95%, con 3 sigma o 3 desviaciones estándar el 99.7%. Es decir, cuando un informe de calibración me le pone que es un factor de cobertura 2, quiere decir que lo que ellos pronostican es que la mayoría de sus errores van a caer en esta región, ¿sí? El 95% de los valores van a caer aquí. Uno que otro puede salir fuera, pero el 95% va a caer aquí. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? En base a esta información, ¿sí? Vamos a decir que nosotros obtenemos lecturas en una báscula que está en gramos y se quiere saber si la incertidumbre del error cumple con los requerimientos de más o menos 5 gramos. Ojo, vamos a ver si se cumple eso. Yo tengo todas estas lecturas, ¿sí? ¿Ustedes cómo lo harían? Bueno, aplican las fórmulas anteriores que tenemos acá, ¿sí? Vamos a regresar un poquito de desviación estándar, ¿sí? Y vamos a obtener, vamos viendo, vamos regresando, paso a pasito, aquí está, tengo. Y vamos a utilizar esta fórmula de desviación estándar, son suficientes datos, ¿sí? Son 50 datos, puedo utilizarlo, si fueran 10 tendría que multiplicarlo esto por 1 entre raíz de n, entre el número de datos, hago esto, lo pongo en una Excel o en una calculadora, y ¿qué me va a resultar? Me va a resultar una desviación, ¿sí? De 0.42 gramos. ¿Eso qué me significa? Que contra un valor de cobertura K igual a 2, que corresponde a una probabilidad de 95.45%, ¿sí? Yo tengo 0.8482 gramos. Ok, perfecto. Yo ya tengo estos datos, ¿no? ¿Cumple o no el más o menos 5 gramos? Todavía no lo sabemos. Vamos viendo, vamos graficando, ¿no? Ya tengo estos datos, ¿sí? Y yo grafico, pongo mi límites de más o menos 5 gramos, que es este, ¿sí? Más o menos 5 gramos, ¿sí? Y el promedio, si se fijan es valor naranja, aquí está. Y todos estos son mis datos, de forma individual. Este es el amarillo es el factor de cobertura más menos 2K y menos 2K, ¿sí? Entonces quiere decir que la mayoría de mis datos efectivamente cumple. Y yo que estaba buscando que fuera más o menos 5 grados, mi conclusión es de que este instrumento cumple con lo que estoy pidiendo. Entonces no hay ningún problema. Esto sería mi desviación, mi desviación estándar con 2 y con incertidumbre, ¿sí? De 0.8482 gramos con un factor de cobertura 2. ¿Sí? Entonces, creo que es muy importante saber que la incertidumbre no es más que la desviación estándar, ¿sí? Obviamente, esto, ¿sí? También esto puede ser resultado de varios factores, como lo vimos en la gráfica anterior, pero ahorita por lo pronto llévense la idea de que es una desviación estándar y debe de cumplir. Pues muy bien, muchísimas gracias. Aquí les dejo una bibliografía, un pequeñito pausa para que lo revisen. La 1 es muy importante, lo pueden encontrar en la página de BIPM, sí, ahí lo pueden encontrar, esto lo pueden bajar, es totalmente gratis.
consulta del público, no hay ningún problema. Hay otras guías que son importantes también de incertidumbre, se las recomiendo. Otros libros para que ustedes los tengan ahí de referencia. Y pues muchísimas gracias. Bienvenidos sus recomendaciones, sus comentarios. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Gracias.